Gracias, buenos días. De entrada, preguntar sobre este plan. Decía Jesús algo así como que no tendrían que trabajar para ninguna empresa los periodistas. ¿Cuál sería la situación, por ejemplo, para los corresponsales? Muchos reporteros de medios locales que muchas veces trabajan para una empresa, pero no tienen ciertamente esta seguridad social porque justo están por honorarios. ¿Ellos podrían acceder a este plan? Jesús. Sí, precisamente fue uno de los temas que se platicaron, se puso mucha atención porque hay muchos trabajadores, periodistas que son por honorarios, no tienen contrato, entonces también tienen derecho a acceder a este seguro porque pues es una realidad que no cuentan con seguridad social y tanto corresponsales como trabajadores que cubren cosas y que son redactores que están por honorarios, todos ellos tienen derecho a seguridad social. Ya, gracias. Gracias, presidente. Preguntar ahora sobre el tema de la pandemia. Se ha reportado un incremento de contagios. Si nos pudiera explicar el doctor Gatell o el doctor Alcocer, ¿cómo será esta nueva ola a diferencia de las anteriores para que haya un poco más de tranquilidad? ¿Y cómo va la compra de las vacunas para niños menores de 12 años? Sí, con mucho gusto. Ayer vi que se inquietaba un poco la prensa con el comunicado diario cuando comentamos que la periodicidad ahora va a ser más frecuente dado la dinámica de la epidemia. Entonces, qué bueno que hace esa pregunta, muchas gracias, para ponerlo en su justa dimensión. La pandemia de COVID, como hemos dicho, tuvo dos grandes etapas, independientemente de las distintas olas que hemos vivido, las 4 olas. La primera etapa fue prevacunal y la segunda etapa fue postvacunal. ¿Por qué las podemos diferenciar epidemiológicamente así? Porque el impacto de la enfermedad cambió radicalmente con las vacunas. Esto lo hemos mostrado gráficamente en innumerables ocasiones. Las primeras 2 olas y una parte de la tercera tuvieron un impacto importante en producir no solamente enfermos, enfermas, sino también personas gravemente enfermas que acababan en el hospital y desde luego lamentables defunciones. En cambio, en la cuarta ola, no solo en México, sino en el mundo, cuando se presentó la correspondiente ola en la temporada de Ómicron, ya había coberturas de vacunación, no en todos los países, pero en una gran cantidad, tan altas como la que hemos alcanzado en México, con más del 92% de la población adulta y 87% si consideramos a toda la población vacunable. Esto lo que produjo como consecuencia, y la evidencia es muy clara, es una gran cantidad de casos, dado que la variante Ómicron es mucho más transmisible, pero una proporción muy pequeña de personas que se hospitalizan y aún mejor, una proporción muy pequeña de personas que llegan a perder la vida por esta enfermedad. Y destacamos, relacionado con las vacunas, hemos destacado que la gran diferencia la hace la vacunación, quizá en segunda instancia la variante, en este caso Ómicron, por lo que seguimos recomendando a las personas que se vacunen si no lo han hecho o que completen los refuerzos si es que no los han aplicado. ¿Qué esperamos que va a ocurrir ahora? La variante de predominio sigue siendo Ómicron en casi todo el mundo, en algunos casos hay algunas subvariantes. En México sigue siendo principalmente la subvariante que predominó en la cuarta ola y el comportamiento es de baja virulencia, pero la pieza clave es vacunarse. Y la última, sobre las vacunas pediátricas, las vacunas para población de 5 a 11 años, hemos estado en esta conversación ya muy formal con la empresa Pfizer para definir las condiciones de entrega y la cantidad de entrega que podría Pfizer abastecer. Nosotros hemos considerado a todo el segmento de la población de 5 a 11 años y estamos en ese proceso. Cuando haya ya una resolución, lo comentaremos. ¿No se tiene una fecha aproximada? No hay todavía una fecha, es parte del proceso de negociación. Gracias. ¿Cómo no? Con la vacuna cubana Abdala, y aprovechando que está aquí nuestro comisionado, el doctor Sbarch,
hemos estado en un proceso de análisis del expediente técnico en COFEPRIS, esto a cargo del doctor Schwartz, con la contribución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que también forma parte del comité científico o coordina, de hecho, el comité científico de COFEPRIS, y queremos tener todos los elementos muy bien cuidados de la evidencia técnica sobre la seguridad, la calidad y la eficacia de esta vacuna. No tenemos duda ya con toda la información que hay sobre la calidad y la seguridad. Es una vacuna muy probada, no solamente por la vacuna COVID Abdala, sino porque Cuba usó la plataforma tecnológica que viene usando para sus vacunas desde hace más de 30 años y es una de las mejores plataformas tecnológicas del mundo. Es una capacidad tecnológica que Cuba ha desarrollado y que ha permitido altas eficacias, pero sobre todo un margen de seguridad muy, muy alto. Y para la población pediátrica hay algunos detalles sobre la evidencia que ampara el uso y la eficacia en la población pediátrica. Dejo muy en claro, la seguridad no tiene duda alguna, la calidad tampoco, pero necesitamos algunas piezas adicionales que las tiene el gobierno cubano, pero la forma de presentación no había sido totalmente directa o clara. Y estamos en ese proceso. Cuando ese proceso concluya, seguirá el avance del proceso de negociación para la adquisición. Como digo, recordarán que hace algunos meses, unos 3 o 4 meses, hablamos de este tránsito de la epidemia, del estado epidémico propiamente dicho, en donde hay una situación inusual, al estado endémico, no solo en México, en todo el mundo. El estado endémico no debe pensarse que es el fin de la epidemia. Creo que hubo una gran confusión también en varias notas que vimos, incluso primeras planas, porque cuando comentamos esto del tránsito del estado epidémico al estado endémico, algunas notas y sobre todo comentaristas decían, declararon por decreto que se acabó la epidemia. Nunca hemos dicho que se acabó la epidemia. Lo que hemos dicho, igual que lo dicen las naciones europeas, la OMS y varios otros países, es que la epidemia, el estado inusual, la situación emergente, ya podríamos considerar que ya no es inusual, ya no es emergente, y de acuerdo a la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienden a permanecer por siempre. El ejemplo más claro es la influenza, es una enfermedad que surgió hace milenios como una enfermedad emergente seguramente, pero después queda ya en forma permanente. Y cuando hay nuevas variantes, en el caso de la influenza, nuevos tipos y subtipos que dan pandemias como fenómeno emergente, como lo vivimos en 2009, posteriormente se quedan para siempre. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Omicron, lo vimos en todo el mundo y eso es lo que va a ocurrir. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a entrar en una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo, y en 1 o 2 años ya tendremos cierta regularidad de esa presentación estacional. Este marco de 1 o 2 años es todavía una conjetura, es hipotético, desde luego no hay manera de tener una predicción exacta sobre en qué fecha empezará a ser estacional. Gracias. Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el caso de Emilio Lozoya, porque ayer la Fiscalía informó que no ha cumplido con el proceso de reparación del daño. Él sostiene a través de sus abogados que sí hay una aprobación por parte de Pemex. Preguntarle, ¿se llegó ya a un acuerdo? ¿Cuánto sería el monto de reparación del daño? ¿Están en ese proceso? ¿Cuál es el estatus? Pues nada más conozco el comunicado de la Fiscalía asegurando que todavía no hay reparación del daño y que hay asuntos pendientes que impiden que él pueda tener algún beneficio
para enfrentar su problema judicial. Eso es lo que sé. ¿Con Pemex ha habido algún acuerdo ya? No, todavía. Se pagaron impuestos por 2.500.000 pesos, pero eso no es el daño mayor. A lo mejor eso fue lo que creó la confusión. Lo que él sostiene. Cuando nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la Fiscalía, porque imagínense si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices. ¿Quién iba a creer de que por 2.500.000 pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que pues están en su papel, ¿no?, de buscar opciones alternativas legales, aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron, pero de inmediato pues se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ayer de la Fiscalía. ¿Y de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos, pues es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente, pues significa financiar los programas de bienestar, significa ayudar a la gente más humilde, a la gente más pobre. Por eso, sí, nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, pero que se devuelva el dinero, porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado, pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización. Eso es lo que puedo comentarte. Muy bien, quedó pendiente Vicente Serrano. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Primero, hace unos días tuvo palabras muy generosas de solidaridad para su servidor y para el equipo de Sin Censura y amigos y amigas que hemos recibido amenazas de muerte. Gracias, presidente. Se lo tenía que decir cara a cara, frente a frente. Ayer usted hizo mención que el proceso electoral del domingo, la jornada se desarrolló en básicamente Santa Paz,
Me imagino que se refiere a una visión generalizada, porque hay casos de los que usted seguramente ya tiene conocimiento, pero que me gustaría escuchar su opinión. Hay, por ejemplo, en Aguascalientes, sobre todo en Aguascalientes, en Tamaulipas y en Durango, casos de hostigamiento, incluso de agresiones, y quiero escuchar su opinión si eso puede dar pauta, pie a impugnaciones de las elecciones, o usted qué considera. Quiero hacer mención que, por ejemplo, en Aguascalientes, Camila Martínez, consejera editorial de Regeneración, fue levantada por policías y la amenazaron de sembrarle droga y meterla a la cárcel por varios años si seguía con su activismo por Pro 4T. Compañeros humildes youtuberos como Carlos Vargas Sánchez de Policleto News y Gilberto Telles Hernández de Radio Búfalo fueron levantados y golpeados al estilo del crimen organizado. Sin afán de polemizar y contrastando su visión de que no hubo violencia el domingo, ¿qué piensa de estos casos? También hay agresiones a brigadistas que promovían la supervisión de las elecciones tanto en Durango como en Aguascalientes, sobre todo en esos casos. Y si puedo también pedirle una reflexión de usted sobre el voto electrónico que se puso en proceso, en práctica el pasado domingo, presidente. Bueno, sí hubieron estos actos arbitrarios, desde luego. No fue la regla, fue la excepción, pero siguen habiendo estos atropellos, ¿no? Por los intereses que existen a nivel regional y por la falta de costumbre democrática. No olvidemos que estamos dando los primeros pasos. Lo que predominaba en México, lamentablemente, era el fraude. No había democracia. Ayer se nos quedó pendiente dar el dato de que hace poco, y eso para los jóvenes, de cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del régimen con amplias ventajas, 80%, y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente José López Portillo, el finado José López Portillo, en el 82, en el 76 fue la campaña, obtuvo el 93% de los votos, porque no hubo otro candidato, o sí hubo un candidato no autorizado, no registrado, un candidato independiente, Valentín Campa, que fue una hazaña, porque él fue candidato del Partido Comunista y obtuvo casi 1 millón o 1 millón de votos. La gente que apuntó su nombre. Pero esto era México. Y, como dice la canción, es más fuerte, a veces, eso lo agrego yo, la costumbre que el amor. Entonces es un proceso de transición, décadas, siglos sin democracia, pues lleva tiempo. Entonces, cuando se llevan a cabo estas elecciones, aun cuando se hacen todas las recomendaciones, pues hay autoridades que se meten y no quieren
perder. Por eso también la estrategia del miedo, de buscar que la gente no participe, que se abstenga, porque como todavía siguen comprando votos de distintas formas, si la gente participa, no les alcanza con los votos comprados y pierden. Por eso yo celebro que la gente en algunos lugares en donde había mucha tensión salieron a votar como verdaderos ciudadanos, con todo lo que implicaba ese ambiente de temor, de miedo infundido, acciones que llevaron a cabo de detenciones el mismo día de la elección en algunos lugares. Órdenes de aprehensión 2, 3 días antes o el mismo día, pero una o 2 o 3 golondrinas no hacen verano. El pueblo es mucha pieza. ¿Y da para impugnar, presidente, en el caso de Aguascalientes y Durango? Quedan ¿Qué mensaje en libertad, de usted? Quedan en libertad, todos los ciudadanos tienen ese derecho de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente resuelva, y ojalá y resuelvan bien. La autoridad como el INE, que seguramente usted no confía en ellos. Ese es otro asunto, digo, ya. Si van a actuar bien, pues ya es otra cosa. Pero que todo el mundo quede en libertad. Yo siento que a pesar de las tensiones, no se tuvo pérdidas de vidas humanas, sí hubieron estos llamados levantones, estas arbitrariedades a las que hice mención, órdenes de aprehensión, detenciones, pero no pasó a mayores. Afortunadamente ya todos los que habían sido detenidos, el informe de hoy es que ya están en libertad. Periodistas que fueron detenidos, desaparecidos, los liberaron. Golpeados pero vivos. Sí, sí, y maltratados, insultados, pero no pasó a más. Y se va avanzando, y se demostró el domingo que el pueblo que quiere ser libre lo será. Presidente, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, por cierto, le dedicaron el necio en Palacio, en el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio, en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93% de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, si no de la desaparición, de la irrelevancia, con solo 3 gobernadores y en peligro de perder 2 el próximo año.
en sus más optimistas sueños se imaginó que en vida le iba a tocar esto? Porque tenemos a un presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo, a pesar de que les metieron 4 jonrones y ellos nada más metieron 2 carreras. En términos beisbolísticos se jactan de que no perdieron por blanqueada. ¿Usted puede hacer una reflexión de ese partido sobre todo? Porque creo que es muy relevante por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno, no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y es el gobierno del general Cárdenas y ese partido impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Luego son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas que se llama La crisis de México, que lo publicó como en 1944, si no me equivoco. Es un ensayo en donde ya empieza a mostrar los signos de descomposición en el PRI. Don Daniel, y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace al interior, vendrá de fuera y va a ser lastimoso. Al paso del tiempo, esa transformación llegó de fuera, una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante el PRI, que en ese entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN, en 1939, opositor al PRI. El PAN, defensor de las empresas extranjeras petroleras, que
habían sido despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, un gran dirigente del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39, apoyado con algunos grupos económicos, pero un hombre que tenía pues una convicción de derecha, conservador, pero auténtico. Don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel. Pero yo sostengo que independientemente del nivel intelectual, era un hombre íntegro en su persona, con un pensamiento conservador. Bueno, pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, entrando. Y ahí empieza ya un cambio completo. Ahí es el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo, y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta, y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes de maestros y del movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que ser de izquierda dentro de la Constitución. Y ahora que está hablándose de la cumbre, fue él, como presidente, el que dio la instrucción de que México votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso, y era López Mateos. Y ya bueno, se viene descomponiendo, pero llega el 88 y ahí el programa del PAN, bueno,
se lo peleaban en ese entonces, ¿no? Porque el PAN decía, yo no me adhiero al PRI. El PRI aceptó mi plan, la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación. El PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. A mí me tocaron la segunda edición, segundo año, llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el PAN se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación a particulares, pues era parte del plan del PAN. Pues si nacieron para oponerse a la expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer el ejido. Y todo eso es lo que hace Salinas. Privatiza el ejido, reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen, no, es la modernidad, es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país. Hubo ahí coincidencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN. Decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos, ¿no?, esas dos opciones, es decir, pues yo soy del PAN, pues yo soy del PRI, pero al final sí, resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política, para entender los procesos, ¿no?, históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo, ¿sí?, y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar pues en favor
de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por seguir socavando, destruyendo a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente lo resolvimos, pero ¿cómo van a actuar así? En el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues los considero más sinceros, porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con todos ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, ¿sí?, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de 6 perdimos 2, pero ganamos 2, pero ellos decían que nos iban a ganar las 6. O sea, nos fue bien. De veras. O sea, leía otro más inteligente o más famoso, diciendo sí, se perdieron no sé cuántas gobernaturas, pero no fue aniquilante. No, pues nosotros queremos triunfar, o pienso que en la democracia, ¿sí?, primero no vernos como enemigos, sino como adversarios. Y como adversarios
a vencer, no como enemigos a destruir. Eso es lo que yo te puedo comentar. Así es. Tenemos que seguir adelante. Ayer hablé también que uno de sus problemas es que se arraigó mucho la idea de que el pueblo es tonto, de que se le puede manipular. Yo siempre digo que el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No le tienen respeto al pueblo y tampoco le tienen amor al pueblo. Se sienten superiores. Entonces, hay mucha gente, pero son millones, que piensan que si se están dando los cambios en México es por la ignorancia de la gente. Cuando, si a esas vamos, yo podría demostrar de que el pueblo es muy inteligente, tiene un instinto certero. No, nuestro pueblo es susceptible de manipulación, no, y ese es su error de ellos. Y como fue tanto tiempo en que la política era asunto de los políticos, de los de arriba, entonces no contaba la opinión del campesino, no contaba la opinión del obrero, no contaba la opinión de la mujer que trabaja en el hogar o que es profesional. No. Eso no es la política. Y ese es su error. Su racismo, su clasismo, su discriminación, sus ínfulas de superioridad. Incluso no son títulos nobiliarios los que se entregan, pero durante el periodo neoliberal alentaron mucho el que los títulos académicos daban cierta superioridad y desde luego se obtienen conocimientos que son importantes, pero entre más conocimiento se tenga, entre más poder se tenga, más humildad hay que tener, no sentirnos superiores. Entonces, por eso, imagínense, dice Martín Moreno, ¿no?, de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores leídos por estos sectores. Dice dos cosas, no estoy inventando nada. Una es a los de Morena, si pudiera, los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor
de sectores de clase media, el más leído. No hay otro, más leído que él. Pues sí tienen un problema serio. Tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? No. Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre, porque siguen también con lo mismo, porque no es nada más México, es el mundo o muchos países del mundo. En el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países. Entonces, ¿quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Es lo mismo, ¿no? El intervencionismo, la falta de respeto a las independencias de los países, la falta de respeto a la soberanía y la búsqueda del diálogo y de soluciones, o de soluciones a través del diálogo. Ya cambiaron las cosas. Vamos a buscar integrarnos, hermanarnos, vamos a buscar complementarnos, ya no la confrontación, ya no la carga ideológica, ya no los dogmatismos, ya no los prejuicios, ya no seguir medrando con políticas que afectan a los pueblos. ¿Qué culpa tiene la gente de Cuba o de cualquier país que porque en las élites políticas, económicas, les va bien, alentando, azuzando el que haya bloqueos y el que haya políticas contrarias a los países? Pues eso perjudica a la gente. ¿A quién beneficia? A los de arriba. Pero ahora en la cumbre, ayer lo decía yo, hay 50 senadores del Partido Demócrata, 50 senadores del Partido Republicano. Y hay uno que es el de la Comisión de Asuntos Exteriores, de los demócratas, el que hace la diferencia, porque puede inclinar la balanza, y ese dice: no se invita a Cuba ni se invita a estos pueblos. Y entonces ya no se puede, porque el señor no quiso, porque posiblemente algún familiar, ¿no?,
salió de Cuba cuando la revolución. Bueno, pero eso ya fue hace 60 años, que no podemos perdonar, que no podemos entender que debemos de buscar la hermandad y además no medrar con el dolor de la gente. Imagínense lo que significa un bloqueo para un país, que no pueden comprar libremente alimentos y medicamentos porque la empresa que les vende de otro país pasa a una lista negra y ya no puede vender nada en Estados Unidos. Un barco que va a Cuba queda tachado. Además, declaran es un país terrorista y no se puede hacer ningún acuerdo, no puede viajar nadie a un país terrorista. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué? Y no considero que sea un agente de malas intenciones el presidente Biden, al contrario, lo veo una gente buena, pero está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política, nada más que, aunque entiendo la postura del presidente Biden, no la comparto, porque eso ya no se debe de permitir. Ya es tiempo de decir basta. Y no me vas a estar chantajeando, porque lo primero son los pueblos. Y creo, porque también en eso están equivocados, piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos, que se va a fortalecer el Partido Republicano. No. Esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, pues no son menores de edad. ¿Cómo no van a querer que haya fraternidad? La mayoría de ese pueblo es religioso, 20% católico, 80% evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países. Entonces, nos va a afectar políticamente, ¿quién sabe? Eso antes les funcionaba y por eso medraban y por eso sometían, porque es un grupo poderosísimo desde la época del asesinato del presidente Kennedy. Pero ya hay que decir, esa vieja política se hace a un lado. Y vamos a cambiar, vamos a transformarnos. Si se tiene una crisis, ¿cómo se va a salir de una decadencia si no es con una transformación? Son tiempos de definiciones.
Entonces, entiendo perfectamente al presidente Biden, lo considero una gente buena, yo estoy con él, yo lo apoyo a él. Tan es así que le mandé a decir, porque no por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, 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 de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro. Quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo. Y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo. Y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo. Y mucho menos el que maltrate a un mexicano. Entonces Trump no cuenta con su apoyo. En su momento lo vamos a ver, porque todo esto tiene que ver también, y ese es otro asunto, ¿no?, de fondo. Tienen campañas y ya, no pueden hacer nada. Este año en Estados Unidos no se pueden esperar cambios profundos, porque todo se mide en función de la elección de noviembre. Eso también hay que cambiarlo. No hay que estar pensando en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, va a venir la elección. Desde luego, yo tuve un trato respetuoso, o mantuvimos una buena relación con el presidente Trump. Y, por ejemplo, sin que lo habláramos así de manera directa, él sabía que no iba a tocar el tema del muro mientras mantuviésemos relación, y no lo tocó. Y fue una de las condiciones, no condiciones, sino razonamientos, cuando fui a la Casa Blanca para firmar el tratado. Voy siempre y cuando no se toque el tema del muro, porque si se toca el tema del muro voy a replicar. Y llevaba yo aquí escrito lo que iba yo a decirle. Ya lo escribí, y era un poema de Nicolás Guillén que se llama La muralla, y se lo iba yo a leer. Al rato ponemos con Chicoche, sí, la buscan, La muralla. Y fue muy interesante porque el presidente Trump tiene sentido del humor, y terminamos todo el día de los actos en la Casa Blanca y no se tocó el tema del muro. Entonces, en la cena, ya cuando estaban los periodistas, que llegamos a la cena con empresarios estadounidenses y mexicanos que invitamos nosotros, apenas entró, ya no había periodistas, ya habíamos agotado la agenda, pega un grito, ¿no? Ahora sí ya puedo hablar del muro. Ya la gente pues ya se rió, y
pero fue respetuoso. Y yo espero que cualquiera, no solo el presidente Trump, ahora en sus campañas sean respetuosos de México. Pero si van a querernos agarrar de piñata, va a haber respuesta. Y en la última ocasión, bueno, cuando estuve en Casa Blanca con el presidente Trump, es la primera vez que públicamente reconoce los aportes de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y yo llevaba el dato de 38 millones de mexicanos en Estados Unidos y él habla antes que yo y dice 36 millones. Y ahora se acaba de dar a conocer, porque hubo un error en el censo que hicieron, que son 40 millones. Yo hablé él habló de 36, yo hablé de 38 y ahora 40 millones. Esa es una cifra, es un dato importante. Y la última vez que estuve en la Casa Blanca con el presidente Biden, ahí hablamos del tema, porque son 5 millones de hermanos puertorriqueños, 5 millones, 4 millones de hermanos cubanos que tienen una gran influencia en lo económico. Bueno, lo estamos constatando en lo político. Un senador del partido del presidente que dice no y no. 4 millones. Y mexicanos, 40 millones. Y gente que se ha ido por necesidad, que se ha ido a progresar, a buscarse la vida, a trabajar honradamente, a ayudar a construir y a engrandecer a Estados Unidos. Gente buena, trabajadora, son de los mejores trabajadores del mundo. Entonces, no merecen maltrato. Y una de las cosas que vamos a hacer ahora que voy a viajar, porque voy a estar en Estados Unidos en julio, porque vamos a tratar todos estos temas con el presidente Biden, ya sin este asunto, sin esta presión, sin ese chantaje de lo de la cumbre, lamentable, vergonzoso. Vamos a hablar en julio y vamos también a tratar el tema de la regularización de nuestros paisanos en Estados Unidos. Pero en fin, fíjate. ¿A dónde nos llevó la reflexión? ¿Hasta dónde nos llevó tu pregunta? Ya nada más para cerrar, presidente, perdón por esto, pero hace una semana entrevisté a Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y me hablaba, no sé si en confidencia pero en la conversación sale que él dejó encaminada, armada, una investigación de los flujos, los capitales que llevaban a Peña Nieto. Claro, se lo voy a preguntar, porque usted ha dicho que no hay un pacto de impunidad, pero sí hay un pacto con el pueblo de ir contra la corrupción. En tiempos de que se habla de Peña Nieto, de una visa dorada en España, su vida de millonario, la desaparición, válgame Dios, del archivo de la Casa Blanca, como lo consigna La Jornada. ¿Hay o no hay una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera sobre los dineros que llevan a Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, hoy con Pablo Gómez al frente?
Yo no tengo información sobre eso. Puede ser que tenga los datos o en el tiempo que estuvo Santiago Nieto haya hecho una investigación. No, ¿Usted no tenía conocimiento? no la conocí, pero es muy sencillo. Es cosa de pedirle a Pablo Gómez que nos diga si existe esa investigación. ¿Y en dónde está y a dónde va? Sí, que nos informe. Le agradezco, presidente. Sí, y hacemos ese compromiso. Le agradezco. Muy bien. ¿Qué les parece si ya? Ya, nada más quedó un compañero, Felipe Fierro, pero mañana. Mañana. Vamos a Oaxaca. Nos vamos el jueves a Oaxaca. Tenemos reunión de gabinete en Oaxaca, mañanera, el viernes en Huatulco. Vamos a tener una reunión el jueves a las 6 de la tarde, como las que hacemos para dar respuesta a damnificados, como lo hicimos en Tabasco, como lo hicimos en Veracruz y en otros estados. Es a las 6 de la tarde en Huatulco. Y al día siguiente vamos a hacer una gira, un recorrido por pueblos. Vamos a ir a un pueblo de la costa afectado y a 2 de la sierra. De ahí nos vamos a reunir. Bueno, en la reunión de gabinete del jueves van a estar todos los presidentes municipales de los municipios afectados. Y al día siguiente las autoridades de las comunidades. Vamos a ir a 3 sitios, 1 de la costa y 2 de la sierra. Y luego yo ya me sigo al Istmo porque voy a la refinería de Salina Cruz y voy a ver las obras del puerto de Salina Cruz y lo del tren del Istmo, y terminamos el sábado en Coatzacoalcos y el domingo estamos en Minatitlán, en la refinería, y también en el puerto de Coatzacoalcos. Y ya nos regresamos. Ese es el programa. No, creo que la de la refinería sí, ese es trabajo con los técnicos, para ver cómo va la rehabilitación. Pero la del puerto de Coatzacoalcos no, esa es abierta, de cómo va el plan del Istmo. Lo mismo en el caso de lo del puerto de Salina Cruz. Sí. Jesús les informa. ¿Se reunió con la gobernadora de Nuevo México? Sí, ayer, pero fue una reunión general de varios servidores públicos. Victoria Rodríguez es la gobernadora del Banco de México, es la gobernadora de una institución autónoma, pero no deja de haber ciertos temas hacendarios. Por ejemplo, los temas de inflación. No tratamos eso, fueron otras cosas, pero sí nos reunimos como 10 servidores públicos para ver la cuestión de la economía, de las finanzas, intercambiar puntos de vista de cómo va la situación económica. Y va bien.
Estamos bien y de buenas. Sí, se está preparando la relatoría sobre los acuerdos a los que llegamos con 16 empresas energéticas de Estados Unidos para inversiones variadas que tienen que ver con los convenios que se les entregaron para invertir y extraer crudo, por ejemplo, lo del campo Sama de la empresa Talos. Ya les expliqué que en la primera ronda, cuando entregan ese campo, le queda una empresa, pero junto hay otro campo y es el mismo yacimiento, y ese campo es de Pemex, es de la nación, y cuando se dan estos asuntos en donde es un mismo yacimiento con dos concesiones o dos dueños o dos contratos del petróleo que se tiene en reserva, la operación se tiene que entregar al actor, a la empresa que tiene más petróleo en el yacimiento. Entonces hizo un avalúo de la capacidad del yacimiento y resultó tener más Pemex, y por eso le corresponde la operación del campo en su conjunto. Entonces esto no se aceptaba al principio, querían ellos operarlo. Legalmente se les explicó de que no se podía, ya hay entendimiento y va a ser una inversión conjunta, pero va a ser operado por Pemex. Entonces, eso en cuanto a extracción, pero también es para acuerdos de instalación de plantas de licuefacción de gas que se va a congelar en las costas de México para mandarlo a Asia o a Europa. Eso viene en cada empresa. Se está trabajando. Se va hoy Marcelo, yo creo que va a ser hasta la próxima semana, que se va con todo el equipo. Él nos va a representar en la cumbre, Marcelo Ebrard. Hoy es muy probable que él dé una conferencia de prensa sobre lo que México va a plantear, y sí, la semana próxima podríamos ya entregar los detalles sobre los acuerdos. Presidente, yo vengo de Estados Unidos y nosotros vivimos en la frontera con Texas. Hay el nerviosismo por las caravanas que están cruzando el país. Los alcaldes de la parte donde yo vivo, en el sur de Texas, en McAllen, están preocupados por estas caravanas porque es un problema que vivimos muy seguido. Sí. E incluso me entregaron una carta para invitarlo a esa parte del sur de Texas, a McAllen en específico, presidente, porque realmente todos los días es ver muertes, el ver niños, el ver personas mutiladas, incluso al tratar de cruzar el sueño americano. Sí, estamos tratando esto, es parte de la agenda que se tiene con el gobierno de Estados Unidos, porque también este es un tema, aunque parezca increíble y además, aunque sea doloroso, que lo utilizan
con propósitos políticos electorales. O sea, hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de Estados Unidos. Bueno, el gobernador de Texas no habló de muro, pero de repente cerró la frontera para querer quedar bien con los ciudadanos que están en contra de los migrantes en Texas, que hay que convencerlos. No se puede ir al templo si no se le tiene amor al prójimo. Los migrantes no salen de sus pueblos, no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? ¿Qué? No, Jesús Cristo estaba a favor de los pobres. ¿O eso es un invento? ¿Que eso no está en la Biblia? ¿Que no está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que hay que proteger al forastero, al migrante, que no hay que maltratarlo? Como está en la Biblia también, que no hay que retrasarle el pago al trabajador. Entonces, han creado una campaña, han echado a andar una campaña en contra de los migrantes. Este gobernador de Texas, con todo respeto, inventó de que había que revisar los frenos de los vehículos antes de cruzar la frontera con México para bloquear y crear colas, filas que llevaban días del transporte, echándose a perder los productos. ¿Qué es eso? Del gobernador. Sí, pero ya no me meto en eso. Lo que quiero plantear es no saquemos raja de estos problemas sociales, no usemos con propósitos políticos electorales, hay que convencer a la gente de otra manera, no así, atizando, azuzando, afectando al prójimo, a otros seres humanos. Entonces, esas cosas, ahora que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas. Ahí viene otra, ¿sí? Y pues claro que hay necesidades, ¿sí? Por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas y hay bandas que se dedican a eso. Tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes, porque los trasladan en tráiler, 300, 400 migrantes, ¿sí?
en condiciones inhumanas, y estamos detrás de los transportistas, porque ya lo he dicho en la mesa de seguridad, no es nada más el chofer que se le detiene o se fuga, no, es el del transporte. ¿Sí? Y vamos a investigar el fondo de esto y desde luego proteger a los migrantes, los vamos a seguir respetando, pero también denunciando a quienes están detrás de este intento de agrandar el problema para afectar a un partido o a otro. El secretario de Seguridad Nacional hace 2 semanas estuvo ahí en McAllen precisamente y a pregunta expresa a un servidor cómo era la relación con México y me decía que era muy buena, que incluso estaban dando recursos económicos y de personal para frenar la frontera sur. ¿Es cierto, presidente? Ni un centavo. Y no aceptamos. Ya no hay el plan Mérida que existía, de que venían y nos traían helicópteros artillados, se tomaban la foto ahí los embajadores. Nosotros queremos una relación de respeto y de cooperación para el desarrollo. Lo que estamos planteando es que se invierta en Centroamérica. Y nosotros estamos invirtiendo en Centroamérica, México, por solidaridad. Estamos invirtiendo en Honduras, estamos invirtiendo en El Salvador, estamos invirtiendo ya en Guatemala, en el Sembrando Vida, en Jóvenes Construyendo el Futuro, porque está demostrado, tenemos ya los análisis, las evaluaciones, de que con lo poco que estamos invirtiendo, porque no tenemos muchos recursos, ya hemos logrado que muchos jóvenes en El Salvador, en Honduras, se queden en sus comunidades. Lo podemos probar. Y ese modelo, ese ensayo, es el que queremos que lo asuma el gobierno de Estados Unidos, se invierta. Desde hace 5 años, desde que estaba el presidente Trump, se habló de 4,000 millones de dólares y no ha llegado un centavo. Pero no estoy hablando de México, estoy hablando de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Entonces, no se puede estar pensando en resolver el problema migratorio solo con medidas coercitivas. Hay que atender las causas, pero cuesta trabajo. Ahí sí estoy seguro que el senador que se opone a la hermandad de los pueblos de América, ese sí ha de haber votado por entregar 40,000 millones de dólares en armas para la guerra en Ucrania. Eso es lo que no aceptamos, ese doble rasero. 5 años y no han podido los legisladores estadounidenses autorizar 4,000 millones para enfrentar en atención a las causas el fenómeno migratorio. Y autorizan o disponen de 35 o 40,000 millones de dólares para armamento, para la guerra. Y ambos partidos. Hay otro senador también, de esos que se oponen a los migrantes, que
me quedé anonadado, sorprendido de cuánto le han dado las empresas armamentistas para su campaña. Claro que es defensor de que se vendan armas de alto poder en cualquier tienda. Pero muchísimo dinero. Es también un senador, creo que es de Texas. Sí, Ted Cruz. Sí. Es del equipo del gobernador Greg Abbott, precisamente. Sí. Entonces, hay que tener más comunicación con nuestros paisanos, sí, con nuestros paisanos para informar, para estar informando. Y yo recibo tu petición. Bueno, ahora sí, nos vemos. Presidente.